El tema de hoy, no me quiero contaminar. Ese debe ser nuestro clamor diario. Señor, yo no me quiero contaminar. Vamos a ver dos puntos importantes. Vamos a ver el caso de David, que tenía un corazón conforme a Dios. Vamos a ver qué pasó con David a pesar de esto. ¿Qué pasó con él? Las tres necesidades del alma que usted debe tener diariamente para no contaminarse. Vamos a ver estos temas y tenemos la lectura recomendada. Por favor, este devocional conjunto, pero ustedes de manera personal, léanse 2 de Samuel capítulo 11 y también léase Salmo 10 para que lo hagan durante el día y puedan profundizar aún más de lo que aquí vamos a aprender. ¿Listo? Entonces vamos a decirles primero que todo que así como nuestro cuerpo, usted tiene un cuerpo, ¿no? Una parte fisiológica, una parte morfológica. Así como nuestro cuerpo necesita limpiarse constantemente, tanto externa como interiormente, eliminar toxinas para mantener las funciones vitales. Ustedes saben muy bien que un cuerpo contaminado, por ejemplo, si en nuestra sangre hay un exceso de alguna sustancia, por ejemplo el azúcar, nuestro cuerpo se intoxica. Esto lleva a una disfuncionalidad de nuestro cuerpo. Pues así también nuestra vida espiritual necesita de la purificación. Esto no es una opción para nosotros. En la vida espiritual necesitamos, así como en la vida física, necesitamos sí o sí purificarnos. Nosotros en la vida espiritual, en nuestra relación con Dios, en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, necesitamos limpiarnos, necesitamos purificarnos y mantener ese proceso para el crecimiento y desarrollo de nuestra vida con Dios, como hijos de Dios, como cristianos. Y para que este objetivo se cumpla, es importante la renovación integral de todo nuestro ser. La renovación integral de todo nuestro ser. ¿Listo? Quiero que los invito a que busquemos en la palabra de Dios Salmo 51. Salmo 51. Esa es la lectura también que quiero que ustedes hagan y que vamos a hacer acá, por supuesto, pero la repitan en su casa. Salmo 51, versículo 10. Muy juiciosos, vamos a buscar Salmo 51, versículo 10. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es el clamor que aquí el salmista David, rey de Israel, elevaba a Dios. Un clamor. Decía: no me dejes, no dejes que en mi corazón hayan malos pensamientos. No dejes que en mi corazón esté dispuesto para el mal. Cambia todo mi ser. Era el clamor del salmista. En este Salmo 51, ahorita más adelante lo vamos a leer completamente, vemos una oración. Por eso necesitamos que usted se quede hasta el final para que podamos entender realmente cómo mantener mi corazón libre de la contaminación. Pues aquí el salmista David elevaba esta oración en el Salmo 51:10. Podemos ver de un hombre desesperado, de un hombre arrepentido. David, el rey, tuvo un episodio de intensa pasión que lo llevó a tomar una decisión, y fue la peor decisión de toda su vida. Se convirtió desafortunadamente en un asesino y en un adúltero.
Por eso David es confrontado directamente por Dios a través del profeta Samuel. Es confrontado. Dice en la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme a Dios. Eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 13. Tenía un corazón conforme a Dios. Pero ¿qué pasó? Si este hombre tenía un corazón conforme a Dios, ¿por qué se convirtió en un asesino? Y la palabra es pesada, ¿cierto? Pero fue así realmente. En un asesino y en un adúltero. ¿Qué fue lo que pasó con David? Pero aún así se le cataloga como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Listo? Vamos a analizar lo que pasó con David. ¿Sí? Vamos a 1 Samuel capítulo 11 para que analicemos este caso, el caso de David. 1 Samuel capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a leerlo detenidamente. 1 Samuel capítulo 11. ¿Ya lo tienen allí? Muy bien, vamos a leerlo segmento por segmento. Dice la palabra de Dios. Es Segunda de Samuel, perdón. Segunda de Samuel, capítulo 11. Me equivoqué aquí. Segunda de Samuel, capítulo 11. ¿Ya lo tienen? Busquen en sus Biblias, por favor. Se titula David y Betsabé. ¿Listo? Vamos a leer del 1 al 3 primero. Dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. ¿Qué pasó en estos tres versículos? En estos primeros tres versículos hay una situación, una tentación que se presentó con David, el cual él no pudo resistir. ¿Listo? En el reino de Israel, pues se hallaba en guerra. El reino de Israel se hallaba en guerra, ¿no? Pero David decidió tomarse un descanso y se quedó en el palacio. Mientras todos estaban en guerra, pues todos los soldados, todo el pueblo estaba concentrado en la guerra. Un día se paseó en el terrado, en la terraza del Palacio Real, y precisamente vio a esta mujer que se estaba bañando desnuda en un río. Ahí vino la tentación, ¿cierto? Y él se quedó contemplando a esta mujer. La pregunta que nosotros nos hacemos aquí: ¿qué estamos contemplando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que realmente estamos viendo? Si tenemos la dirección, nuestra atención fija en la tentación y nos quedamos mucho tiempo contemplando estas situaciones que se presentan en nuestras vidas, situaciones en las que podemos caer, si le dedicamos mucho tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón a situaciones que no nos convienen, realmente podemos caer. Pues al verla, David se quedó impresionado de su belleza y ordenó que la trajeran a su presencia.
Pero le dijeron que tenía un problema, que era casada y que era mujer. Estaba casada con un soldado que estaba en batalla. Este hombre se llamaba Urías el Eteo. Listo, hasta ahí vamos y vemos cómo se va desarrollando este hecho de la palabra de Dios. Vamos a leer entonces ahora versículo 4 y versículo 5. Dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. A pesar de que le dijeron a David, vea que ese hombre, esa mujer está casada con un soldado suyo, con un hombre de guerra que está en batalla en este momento, debido a las pasiones, a los deseos que había en su corazón, en el corazón de David en ese momento, tomó una decisión y fue aprovecharse de la situación, porque eso fue lo que pasó. Se aprovechó de la situación, apenas escuchó de que la mujer estaba sola, la mandó a traer y, movido por esa pasión carnal, movido por los deseos, llegó a la mujer y esta mujer quedó embarazada. ¿Sí? Quedó embarazada. Esto nos demuestra una vez más, vuelvo y repito, si nos quedamos contemplando aquello que no debemos ver, aquello que a nadie nos ha llamado a meternos en situaciones, y déjeme decirle, situaciones embarazosas como aquí pasó, ¿sí? Esto queda como anillo al dedo, este hecho, como una situación muy embarazosa. La mujer entonces de Urías Eteo quedó encinta. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 10. Después dijo David a Urías, desciende de tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi esposa, por viuda tuya y por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa, le dijo Urías Eteo a David. Aquí podemos ver entonces, qué pasó en este pasaje bíblico. Pues David envió a decir a Joab que trajeran a Urías porque se había metido en un problema. Entonces ya David concibió un plan para poder salir de esa situación, de ese problema, ¿sí? Mandó a llamar entonces a Urías Eteo, como les dije, lo trajo de la guerra y lo hizo venir con la intención de emborracharlo para que fuera a pasar la noche con su esposa y de esta manera poder enmascarar el embarazo como si fuera el esposo de Urías Eteo quien había dejado encinta a su esposa. Sin embargo, podemos ver aquí que no le funcionó a David, porque el hombre, Urías, en un arranque de patriotismo, de integridad, decide no ir a la casa, sino que se quedó fuera de la casa. Decide evitar la compañía de su esposa, se quedó fuera de la casa, pues
porque, porque de todas maneras él todavía tenía su mente en la batalla y ahí estaban sus amigos, estaba Joab, estaban los valientes allá en batalla y él quería estar allá. Esto nos demuestra en este pasaje bíblico que nada, cuando nosotros tenemos, o sea, cuando estamos en pecado, cuando estamos en los malos caminos, nada nos va a salir bien. Entendamos eso. Por más que nosotros queramos arreglar una situación, queramos tapar algo que no es debido, para que se olvide, para que quede oculto, todo será expuesto, todo saldrá a la luz y no habrá nada bueno en ocultar cosas delante de Dios. Cuando nosotros caemos en el error, no tratemos de tapar con otro error, porque todo va a salir mal. En este caso, David no le salió bien lo que tenía planeado. Entonces David, viendo que estos planes, que su plan había sido truncado, decide irse por la única opción que le quedaba. Consideraba entonces una salida más directa. Le ordena a uno de sus generales que lleve a Urías Eteo al frente de batalla, y eso lo podemos leer desde el versículo 14 al 17. Lo envió para que lo mataran en batalla y así librarse de ese problema. Pero lo que no sabía David, o lo que no pudo entender en ese momento, es que eso iba a traer para él consecuencias, no solamente para él, sino para su entorno familiar, ¿sí? Por eso, como les decía ayer, cuando nosotros hacemos el mal, trae muerte a nosotros, muerte espiritual y física, y trae muerte a los que están en nuestro entorno, porque el pecado es muerte para nosotros. Listo, vamos a leer versículo 14 y 17 para cerrar. Entonces, versículo 2 de Samuel 14, 17. Versículo 8, 11. Versículo 11, capítulo 11, versículo del 14 al 17. Dice así: venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Murió Urías. Vamos a leer nuevamente, vamos a leer ahora el Salmo 51, pero vamos a leerlo todo. Salmo 51, leamos todo el Salmo 51. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
y purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, Señor. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme en gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Muy bien, aquí podemos ver en este capítulo, Salmo 51, cómo David estaba completamente arrepentido de su maldad. Y ustedes pueden ver algunos versículos que son fuertes, ¿sí? Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco mis rebeliones, decía David. Por eso David tenía un corazón conforme a Dios. No quiere decir que nosotros tengamos todo el tiempo un corazón limpio, que desde que aceptamos a Cristo pues ya estamos limpios y que no tenemos pecado. No, esto quiere decir que nosotros iniciamos un proceso y tenemos que estar siempre humillados, siempre reconociendo nuestras rebeliones. Para eso vamos a terminar entonces aquí. Aquí se ve en el capítulo 51 que David desesperadamente quiere agradar a Dios, por lo cual le ruega que lo ayude para no contaminarse con el pecado. Eso es lo que nosotros debemos hacer, rogarle desesperadamente a Dios, porque estamos en pecado, porque estamos bajo presión del enemigo, porque estamos en una guerra diaria que es espiritual, ¿cierto? En aquel tiempo el Espíritu Santo no habitaba dentro de las personas, como ahora con nosotros de Dios. Seguros, vamos entonces a leer Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, versículos 11. Dice la palabra de Dios: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de nosotros vuelvan a vivir. Y es que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu para que nosotros podamos limpiarnos, podamos purificarnos. Entonces, si el Espíritu Santo que mantuvo en pureza y santidad a Jesús, al Señor Jesús aquí en la tierra, y que ahora vive en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro ser, esto significa que tenemos la capacidad, usted y yo estamos capacitados para no dejarnos contaminar del mal del mundo. Usted y yo estamos capacitados. Pero hay algo que a nosotros nos corresponde hacer. Jesús ya hizo su parte, morir por nosotros, por nuestros pecados, para darnos lo que necesitamos en nuestras vidas, para dar la capacidad de que nosotros podamos hacer cosas que agraden a Dios. Ahora necesitamos hacer 3
cosas. Son necesidades que usted y yo debemos hacer todos los días. Primero, debemos querer agradar a Dios todos los días y cuidar nuestra mente. La primera fortaleza que el enemigo, el diablo, quiere derrumbar es su mente. Nuestra mente debe mantenerse ocupada y activa en cosas que edifiquen, en cosas que nos ayuden. Vamos a leer Filipenses 4:8 para que entendamos esto. Filipenses Marcos. Filipenses 4:8. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Listo? Esto quiere decir que nosotros debemos pensar en todo lo que merece respeto, todo lo que es justo. Nosotros no podemos andar suponiendo cosas todo el tiempo, suponiendo cosas mal del vecino, construyendo en nuestra mente lo malo, lo que no ayuda, creyendo que todo el mundo pues es malo, creyendo que nosotros hacemos las cosas bien cuando buscamos nuestro beneficio personal, intereses ocultos, ¿sí? Porque todos los días usted le van a proponer cosas atajitos, cosas que no son en la vida financiera, por ejemplo. Le van a proponer que usted haga mal, que usted cometa corrupción. En nuestra vida sexual, en nuestra vida familiar también va a haber dificultades, todo esto, pero nosotros de todo eso debemos siempre tener una mente y unos pensamientos rectos, un pensamiento y una conducta recta delante de Dios, porque nosotros sabemos a quién le servimos. Es lo primero que nosotros debemos hacer, pero bueno, primero debemos orar, ¿sí? Entonces vimos que debemos cuidar nuestra mente, tener salud mental. Esto quiere decir pensar lo correcto. Y también debemos orar, pidiéndole a Dios que ponga en nosotros los deseos correctos, estos deseos, estos pensamientos, a través del Espíritu Santo. Porque si leemos Filipenses 2, versículo 13, dice, porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien y quien nos ayuda a practicarlo, y lo hace porque sí lo quieres. Él es el Espíritu Santo quien pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Si usted quiere descontaminar su ser, si usted quiere hacer lo correcto, pídale al Espíritu Santo que Él nos capacita y Él hace en nosotros el hacer como el querer. Y tercero, debemos pedirle con mucha humildad, reconociendo nuestra incapacidad de hacer lo que agrada a Dios. Así como lo hizo David, reconoció su error, se arrepintió y reconoce su debilidad. Nosotros también debemos reconocer nuestras faltas. Si leemos Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? No depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios, debemos depender totalmente de Él en cualquier decisión que nosotros tomemos. Nosotros tenemos una cristocéntrica, una dependiente de Jesucristo. Él es el que nos da una mente renovada, Él es el que nos permite son renovados. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido